De Peñarol en este diciembre, que van a ser las nuevas elecciones tras acabar el mandato de Barrera y los suyos, y por lo tanto ya oficializó su postura y que va a ver si puede ser reelecto por cuarta vez. Ya sabemos que estuvo ahí entre 2008 y 2017 como presidente de Peñarol, y es por eso que hoy les voy a traer los números de Damiani en frente de Peñarol, hablar un poco simplemente de lo deportivo, es decir, no voy a hablar nada económico ni tampoco estructural, sino también hablar un poco de números, de títulos, de los jugadores que pasaron, pero todo siempre a nivel deportivo. Antes de pasar así a un análisis más profundo, donde van a ver muchísimas estadísticas, les comento que si les gusta este tipo de videos, tanto análisis, no solo de Peñarol, sino de todo el fútbol en general, este tipo de datos, así hablando un poco de noticias también, suscríbanse, compártanlo con sus amigos que van a ver muchísimos más, así vamos creciendo como comunidad. Para empezar, entonces, tenemos el primer periodo que tuvo Damiani en Peñarol, que empezó en aquella temporada 2008-2009, donde Saraley es principalmente el técnico de Peñarol, empezando una temporada con 36 partidos jugados, donde ganó 16 y perdió 10. La verdad que no fue un buen primer paso para Damiani, ya que, bueno, Peñarol venía de años de bastante sequía, con este 6 ya, y la verdad que Peñarol seguía mal, solo un 54% de efectividad, lo que denota el mal momento del Carbonero. También tuvo bastantes bajas importantes en esos años, algunos a mitad de año, algunos el otro año, es decir, en 2009, como la Joya Abel Hernández, Alejandro González, que posteriormente volvería, el Lolo Stoyanov, y Rubén Olivera, son más o menos las bajas más importantes. Terminó en séptimo lugar de la tabla anual, es decir, no jugó Copa Libertadores el siguiente año, sí, ese año estuvo en fases eliminatorias, pero terminó perdiendo y no entró en la fase final, y la verdad que no fue un buen primer año, sinceramente, no empezó con el pie derecho, por así decirlo, pero sí es verdad que al siguiente año, con la contratación de Diego Aguirre, que es como, por así decirlo, su mano derecha, con el que finalmente quiere volver a la candidatura y promete traerlo, Peñarol hizo un par de fichajes interesantes, como por ejemplo Guillermo Rodríguez, el Cacho Arévalo Ríos, Otterman, entre otros, como Martinuccio, muy conocido este último, el argentino, y terminó formando este 11, como vemos acá, Sebastián Sosa en el arco, una leyenda del Carbonero, Guillermo Rodríguez y Alejandro González, que ya estaba volvió finalmente al club, y por derecha vemos a Albín, por izquierda vemos a Darío Rodríguez, otra leyenda carbonera, el Cacha y Otterman en el medio, Ramírez, Gastón Ramírez, que se termina yendo después, y Aguirre Garay por las bandas, y arriba el famoso Tony Pacheco y Martinuccio. Peñarol acaba una sequía de 6 años, como les digo, y termina siendo campeón del fútbol uruguayo con este equipo y con, como les decía, Diego Aguirre como técnico. Ahí la verdad que, si bien el primer año no empezó muy bien, Damiani logra dar un paso al frente y sacar campeón a ese Peñarol luego de 6 años de sequía. También cabe destacar la incorporación de Urreta Vizcaya, que vino cedido, y la verdad que este Peñarol ya tenía otra pinta, ya había otro tipo de jugadores, ya había un equipo más consistente con un DT, Diego Aguirre, que ya conocía el club, era bastante querido por toda la hinchada, más que nada por ese gol en la Libertadores y todo, y sinceramente agarraba color. No solo salía campeón uruguayo, sino que también Peñarol tenía un lugar en la próxima Libertadores, la Copa Libertadores 2011, que es la que vamos a hablar justamente, esa Copa Libertadores en la que Peñarol llega a la final luego de nada más y nada menos que 24 años. La última vez que había llegado fue en el 87, que casualmente fue la última que ganó, y tampoco pasaba de octavos de final desde 2002, es decir, Damiani no solo rompió una sequía de 6 años sin título, sino que también rompió una sequía de 9 años sin clasificar a octavos de final. Ahí vemos el 11, como les digo, que tenía en aquella final de Libertadores que termina perdiendo contra el Santos de Neymar, bastante parecido al anterior, nada más que se involucra, por ejemplo, Carlos Valdés. También vemos ahí la incorporación de Aguiar y de Freitas en el medio, Mier y Corujo por las bandas más arriba, y cerramos con Olivera y Martinuccio. Así bien algunos jugadores fueron nuevos, ahí tenemos también en el banco que entraron en aquel partido Albín Urreta Vizcaya y el Lolo Stoyanov, que finalmente volvería al club aurinegro, y ya Peñarol empezaba a tener otro color, como les digo, una gran gestión, un gran primer periodo de Damiani en el que saca campeón a Peñarol en esos 3 años del campeonato uruguayo, y también lo lleva a una final de Libertadores por más de 2 décadas que no lo hacía.
También fue respaldado bastante por Diego Aguirre, la gente empezaba a gustarle Diego Aguirre, su forma de jugar, pero finalmente el siguiente año decide irse de Peñarol debido a algunas ofertas y empieza la segunda etapa de Damiani en el conjunto aurinegro. Y finalmente llega Gregorio Pérez al mando en esa temporada 2011-2012, donde Peñarol juega 38 partidos, gana 21 y pierde 10. Tiene un 61% de efectividad. Si bien es mucho mejor que aquella temporada con Saralegui, tampoco se termina de cerrar bien los números. Eso sí, tiene bajas importantes como Martinuccio, el Tony Pacheco, Olivera, Sebastián Sosa, Guillermo Rodríguez, Urreta Vizcaya, Corujo, entre otros. Se le va prácticamente medio equipo, subcampeón de la Libertadores, y sale segundo en la tabla anual. No es un mal posicionamiento, es mucho mejor arranque del que había hecho en el primer periodo, pero bueno, después de haber salido subcampeón de la Libertadores, haber ganado un campeonato uruguayo, de repente se esperan otra cosa. Si bien, como les decía anteriormente, hubo mucha, pero muchísima diferencia entre un equipo y el otro, ya que había tenido muchísimas bajas importantes. De ahí, como les digo, pasamos a la temporada 2012-2013, donde nuevamente ya Damiani en su segundo periodo, con Jorge da Silva de entrenador, vuelve a conseguir el campeonato uruguayo tras ganarle esa final agónica a Defensor Sporting. Como vemos ahí, un 11 bastante parecido, nada más que en las incorporaciones anteriores de Boloña en el arco. Vuelve a Aguirregaray nuevamente ahí por la derecha. Se viene Silva por el lado izquierdo, Darío Rodríguez y Alejandro González, ya la saga que ya estaba bastante definida. En el medio tenemos dos jugadores como Marcel Novi, que sigue curiosamente en el club, y Cristóforo. Y arriba, bueno, las leyendas Tony Pacheco, Stoyanov, Salayeta también en punta, gran incorporación, y Mauro Fernández, el Argentina, por izquierdo. Ahí vuelve Peñarol a ganar el campeonato uruguayo después de la temporada 2009-2010, es decir, más o menos 3 años sin ganarlo. Y bueno, vuelve las alegrías ahí con un Jorge da Silva que sabe controlar bien ese equipo y lo logra llevar a la victoria, logra llevar a los mejores tiempos. Nuevamente después se viene una mala racha de Peñarol, donde se viene esa temporada 2013-2014, en donde primero empieza Diego Alonso, después con Calves, y finalmente se pone en el mando Fossati, quien lo agarra más o menos con un Peñarol bastante malo. Recordemos que se había nada más y nada menos salido octavo en el apertura de ese año. Fossati lo agarra, sale segundo en el clausura Peñarol, que fue bastante buen posicionamiento, y termina nada más y nada menos que quinto en el anual. Como les digo, bastante preocupante, porque si bien entra en Copa Sudamericana, no es un resultado que un equipo como Peñarol debería tener. Como les digo, tiene un 57% de efectividad, bastante malo para ser Peñarol, y tiene bajas importantes como el zaguero Alejandro González, quien estaba bastante definido, Cristóforo, otra vez Aguirregaray, y por último Juan Manuel Olivera. Como digo, ahí ya pasa un poco el tema y termina el segundo mandato de el señor Damiani en Peñarol. Aún así, es reelegido, más allá de que en 3 temporadas que estuvo, solo en una consiguió el campeonato, y empieza la famosa tercer periodo, por así decirlo, el tercer periodo del señor Damiani en Peñarol. Empieza con esa temporada 2014-2015, en el que tras tener bastantes técnico como Fossati y Montero, termina adiestrando en el equipo el señor Bengochea, Pablo Bengochea, que lo agarra y sale campeón del clausura Peñarol, pero no le alcanza para salir campeón uruguayo. Termina segundo en la tabla anual, con bajas importantes como Jonathan Rodríguez, que ya estaba empezando a jugar ahí desde la temporada pasada, Kevin Méndez, que ahora está en Defensor Sporting, y Fabián Stoyanov, un 57% de efectividad, más que nada por esa apertura que tuvo, en donde salió tercero, no fue una gran apertura. Y como les digo, no jugó Copa Libertadores, y en Sudamericana tampoco es que le haya ido muy bien, así que nuevamente empieza otro mandato Damiani, no de la mejor manera que digamos. Ya después sí es verdad que viene esa temporada 2015-2016, donde vuelve Jorge da Silva al mando y Peñarol vuelve a salir campeón tras ganarle esa final a Plaza Colonia. Vuelven jugadores como por ejemplo Aguirregaray, tenemos ahí a Olivera por izquierda, también Guillermo Rodríguez, y arriba vuelve evidentemente Forlán, acompañado por Murillo el colombiano e Ifrán. Vemos ahí equipos que ya de repente se empieza a usar un poquito más la cantera, con Valverde, con Nández y Marcel Novik ahí como 5, como el que manejaba todo, por así decirlo, como el experimentado del medio del campo. Ahí Peñarol gana
el torneo uruguayo, clasifica a la próxima Copa Libertadores y hace un buen papel. Tenía también un poco de esperanza porque había muchos jóvenes en el equipo, como digo, Valverde, Nández, ya estaban surgiendo algunos otros como Rossi, que vamos a hablar un poco más adelante, y se veía un buen equipo. El problema, como les digo, viene cuando viene el campeonato especial 2016, que Peñarol, están leyendo bien, salió nada más y nada menos que en la posición 14 ahí, con el señor Curuchet. La verdad, bastante preocupante fue ese campeonato, en donde salió, como les digo, en la posición 14. Si es verdad que tuvo bajas importantes, como pueden ser Valverde, Jonathan Rodríguez y Fran, Carlos Valdés o el mismísimo Forlán, pero después reivindica esa mala participación en el campeonato especial y sale campeón en la próxima temporada, en 2017, ya cuando cambia el formato y es ya todo anual en vez de ser entre los 2 años. En toda esa temporada, es decir, 2016 y 2017, se juegan 60 partidos, como les digo, porque se cuenta desde mitad de 2016 hasta finales de 2017, donde gana 34 y pierde 15, un 63% de efectividad, de lo mejor que hemos visto en la era Damiani. Y es verdad que ese año termina la era Damiani con el campeonato, como les decía anteriormente, de 2017, con Leonardo Ramos ahí, ya con bastantes jugadores nuevos, y para mí, en mi humilde opinión, fue el mejor año de Damiani al mando de Peñarol, con Dawson en el arco, Formiliano en la saga con Cachila Arias, Varelas y Lucas Hernández por las bandas, Gargano y Cebolla Rodríguez en el medio campo, Maxi Rodríguez más de enganche, Stoyanov, Rossi, como les decía, iba entrando Rossi por las bandas, y Viatri, el argentino, en punta. Para mí, de lo mejorcito que tuvo Peñarol en estos últimos años, como equipo funcionaba muy bien, y Leonardo Ramos fue un gran técnico para Peñarol. Termina siendo campeón, le gana la final del campeonato uruguayo a Defensor Sporting, y Damiani se va por la puerta grande, por así decirlo, ganando el campeonato uruguayo, si bien por parte internacional no tuvo mucho éxito, porque después de esa Copa Libertadores 2011 no consiguió pasar de octavos nunca más. Vamos a hablar entonces de lo que se recapitula. Eso fue más o menos un resumen de cada año, por así decirlo, de cómo Damiani pasó, los técnicos que pasaron, cómo le fue a Peñarol en títulos, como le digo, y los jugadores que se fueron y los que vinieron. Y este es el resumen general, las estadísticas completas con Damiani, con Juan Pedro Damiani al mando de Peñarol. 366 partidos, que no son pocos, 197 ganados y 90 perdidos, una efectividad del 60%, es decir, más o menos ganaba 2 de cada 3 partidos. Está bien, es un buen resumen, pero si nos vamos a títulos, vemos que en torneo local solo ganó 4 de 10 campeonatos uruguayos que disputó, obviamente contando el campeonato uruguayo especial, un 40%. La verdad, Peñarol siempre tiene que ser el ganador, por así decirlo, tiene que ser el mayor candidato a este tipo de torneos, y me parece que estar abajo del 50% en títulos locales no es una buena actuación. En lo internacional jugó 6 de las 9 Copas Libertadores posibles, y de esas 6 solo pasó a octavos de final en una ocasión, es decir, en el 17% de las Copas Libertadores que jugó fue que pasaron de fase de grupos. Sí es verdad que, como les decía al principio, su primera etapa me parece que fue la mejor, porque gana un título después de 6 años, clasifica a la final de la Copa Libertadores luego de 24, pero ya su segunda y tercera etapa están bastante malas, más que nada la segunda, en donde ganó solo un campeonato uruguayo. También jugó 4 veces la Copa Sudamericana, pero jamás logró pasar de octavos de final, y a día de hoy Peñarol todavía no la ha ganado. En conclusión, como les digo, bueno, vamos a ver, me gustaría ver qué opinan ustedes. Damiani prometió que si volvía a ganar, si sería reelecto como presidente de Peñarol, volvería Diego Aguirre al mando de Peñarol como director técnico. Ya sabemos lo que fue él para Peñarol, clasificando a final de la Libertadores 2011 y además ganando un campeonato uruguayo después de tanto tiempo. Veremos, como les digo, para mí la primera etapa de Damiani fue muy exitosa. Gana un campeonato uruguayo luego de mucho tiempo, llega a la final de la Copa Libertadores. Ya la segunda me parece que a nivel deportivo, si quieren que hable a nivel económico y estructural, da para otro video seguramente. Y finalmente en esa última etapa, en donde sí, gana 2 campeonatos, pero a nivel internacional no fue lo mejor. Me gustaría que ustedes me digan abajo en los comentarios qué les parece, si Damiani debería ser nuevamente presidente de Peñarol, o qué candidato le gustaría que fuera en el mando. También me gustaría saber
cuál es el candidato favorito y si realmente les gustaría que haga este tipo de videos con otros candidatos o sobre otros motivos. Si es así, me lo dejan abajo en los comentarios o me lo demuestran como un like. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos y nos vemos por supuesto en el próximo video.